que Dios ha puesto en tu corazón, amén, y con todo el corazón lo recibimos. Bueno, para mí siempre es un honor estar acá en esta congregación con todos ustedes, compartiendo la palabra del Señor y sobre todo en un momento como este es un momento de orgullo para todos los creyentes, puesto que si bien no podemos establecer una fecha exacta del nacimiento de Cristo, sin embargo, por algún día hay que empezar y por algún mes hay que iniciar. Y debo decir algo claro: la historia de la redención es un continuum que inicia desde que Dios pensó en crear al hombre. Y desde el momento en que Dios pensó en crear al hombre, actuó por gracia. La gracia de Dios se manifestó en el momento en que Dios nos creó. Porque Dios no tenía ningún plan en el sentido de ninguna necesidad de crear al ser humano. O sea, si Dios nos creó fue porque quiso. Durante la Edad Media hubo un debate muy interesante que se dio en algunas academias y era tratar de responder a la pregunta de por qué Dios nos creó. Y habían dos tendencias, dos respuestas. La primera, que era una tendencia que venía del Islam, especialmente de los musulmanes que se habían radicado en España y que habían establecido una alta academia que influyó intelectualmente durante las últimas etapas del medioevo. Y en esa época surgió un pensador que se llamaba Averroes. Averroes pensaba que la mejor respuesta a la pregunta de por qué Dios creó al ser humano era la siguiente: porque nos necesita. Porque Dios se hace perfecto con su creación. Dios no sería perfecto si no tuviese a su creación. La creación de Dios perfecciona al creador. Esa era la respuesta que le daba a Averroes. Por supuesto, una respuesta muy problemática que fue combatida por un gigante del siglo XII que se llamó Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino contrarrefuta el pensamiento de Averroes y dice: no, señor, Dios no nos crea porque nos necesite o porque necesite perfeccionarse. Por supuesto que no. Dios creó al ser humano por dos razones. Primero, porque le dio la gana. O sea, por su voluntad. Y segundo, para mostrar su inteligencia, para mostrar su sabiduría, para que cuando veamos al ser humano notemos lo glorioso y supremamente inteligente que es el Creador. Sin embargo, Tomás de Aquino se queda corto porque hay una última respuesta, una respuesta muy importante que Tomás de Aquino no toma en consideración en ese momento, pero que es una respuesta que la encontramos ya desde las Escrituras. Dios creó por amor, por gracia, porque quiso, pero al mismo tiempo porque quiso de forma amorosa. Dios nos hizo por amor. Entonces la historia de la redención inicia desde la creación. Sin embargo, hay un punto en la historia en la que ese amor se hace manifiesto, en la que ese amor deja de ser simple doctrina y se convierte en realidad. Y eso ocurrió cuando un ángel le anunció a una doncella en Nazaret que iba a tener al Hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. En ese momento, la realidad del amor divino se hace palpable. Y aunque no podamos decir que Jesús naciera en diciembre, sin embargo, el nacimiento de Cristo fue una Navidad. Porque no hubiese habido cruz si no hubiese habido pesebre. Así que me siento gozoso justamente de estar aquí con todos ustedes, tratando de recordar ese hermoso momento, ese glorioso momento. El momento en el que la vida irrumpió en este mundo. El momento en el que la luz invadió un mundo que se hallaba en tinieblas. Como dice el texto, la luz vino al mundo. Vino en un momento de mayor necesidad. Vino en un momento de antipatías y de odios, donde el mundo se estaba destrozando a sí mismo. Vino en un momento cuando el pecado había gobernado los corazones de los individuos y había plantado en ellos la bandera de la muerte. Sí, en el momento en el que el rey de los terrores gobernaba este mundo a través del imperio de la muerte, en ese mismo instante entró la vida.
En el momento en que la oscuridad invadía las tinieblas y hacía que las tinieblas fuesen más oscuras en el corazón de los hombres, en ese mismo instante vino la luz del mundo. Y cuando la luz del mundo entró, los ángeles cantaron. Y yo quiero que hoy nos enfoquemos justamente en esa experiencia de los ángeles cantando en el momento en que Cristo nació. Yo acabo de terminar un libro que, si Dios lo permite, sale a la luz a finales de este mes. El libro se llama Los Cánticos de la Primera Navidad. Es un estudio de los 4 cánticos que se entonaron en el Evangelio de Lucas en el momento en que Cristo nació. Y, por cierto, me estaba contando su pastor que ustedes estaban estudiando los cánticos, que estudiaron el Benedictus y que estudiaron el Magnificat. El Magnificat. Y entonces falta verles el Nunc Dimittis, el canto de Simeón, que le toca a Roberto. Ah, te toca. Excelente. Entonces, cuando me contaron eso, dije, qué bien, qué interesante, porque justamente entre el canto de María y el canto de Simeón hay un canto en particular. Y ese cántico es el que yo quiero que nosotros podamos explorar, tomando en consideración que este sería una especie de puente entre el último mensaje que ustedes recibieron del cántico de María con el mensaje que viene con el hermano sobre el canto de Simeón. Entonces, entre esos 2 cánticos está esta canción que se entonó en las colinas de Belén y que se titula como el Gloria in excelsis Deo. El Gloria in excelsis Deo. Ese es el nombre tradicional con el que se canta o con el que se titula al cántico que los ángeles entonaron la noche en que Cristo nació. Creo que es un versículo muy famoso. Todos posiblemente se lo sepan de memoria. Lucas capítulo 2, versículo 14. Y en ese texto ustedes van a encontrar esta hermosa canción. Es, sin duda alguna, una de las más hermosas melodías. Y cuánto quisiéramos nosotros poder haberla escuchado en ese momento. ¿Cómo hubiese sonado? ¿Cómo se hubiese escuchado? Se cuenta que en el 2008, en un concierto de un hermano llamado Jason Newton, una voz melodiosa y extraña se escuchó entre las bocinas. Y cuando lograron hacer la masterización, escucharon que esta voz extraña, que no estaba entre los acordes originales, parecía ser procedente de otra esfera. Era como una voz extraña y estrambótica. De hecho, recuerdo haber escuchado la cinta y a mí me ponía los pelos de punta. Ahora, independientemente de si fuese cierta la experiencia del hermano Upton, cuán glorioso debió haber sido para los pastores haber escuchado esta canción. Pero lo más interesante no es el hecho de que haya sido entonada por la voz de coros celestiales, sino el contenido de la letra. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria in excelsis Deo. Gloria a Dios en las alturas. Se llama así justamente porque así comienza. Y de esa canción emanan una serie de verdades importantes para la vida cristiana. Pero para poder entender ese texto necesitamos un poco de contexto. Y el contexto histórico de esta canción inmediatamente se encuentra en 2 pasajes claves. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7, y en el versículo 8 hasta el 19. Esos serían los 2 pasajes que sirven de contexto inmediato. De hecho, estos 2 textos deben verse como 2 bloques, y estos 2 bloques están conectados en el centro por esa canción. Es como si en el centro de esos 2 bloques estuviese engarzado, como si fuese un cinturón de plata, la canción del versículo 14.
Entonces, para tener una apreciación global, vamos a escuchar el contexto en los pasajes que mencioné, relatado por Lucas. Lucas nos está presentando aquí dos grandes eventos, y con esos dos grandes eventos podemos hacer una doble estructura del estudio de esta noche. La primera tiene que ver con el nacimiento del Mesías. Versículos 1 al 7. El primer versículo nos va a presentar un punto interesante, porque en ese texto el evangelista nos va a proveer una serie de marcos importantes. De hecho, los 7 primeros versículos del capítulo 2 nos desgranan el episodio trazando magistralmente 3 puntos importantes. Lo primero que se nos provee es un marco temporal. Dice, aconteció en aquellos días. Aconteció en aquellos días. ¿En los días de quién? El versículo 2 dice, siendo Cirenio gobernador de Siria. Publio Sulpicio Cirenio, o Quirino, por cierto, fue un aristócrata romano, era miembro del Senado, fungió como gobernador de Siria en esa época, y fue gobernador en 2 ocasiones. Es un personaje muy interesante porque justamente en los debates contra aquellos que critican el texto bíblico, se piensa que aquí Lucas cometió un error histórico. Porque se sabe que Cirenio fue gobernador y que Cirenio emitió un censo, pero que ese censo fue realizado cuando Jesús ya tenía 6 años de edad. Entonces, pareciera que Lucas equivocó el registro y que está contando una historia de forma anacrónica. Pero arqueológicamente después, no hace tanto tiempo, se descubrió una inscripción que descifró por fin el misterio de que Cirenio fue gobernador en 2 ocasiones y que en las 2 ocasiones emitió censos por orden del emperador Augusto. Y como la segunda ocasión ocurrió en el año 6 después de Cristo, nosotros podemos deducir que la primera ocasión fue 10 años antes, en el 6 antes de Cristo. Por lo tanto, la fecha del nacimiento de Jesús sería justamente la fecha del primer censo que hizo Cirenio, que fue justamente en el año 6 antes de Cristo. 6 antes de nuestra era. Un año que debo decir de por sí fue un año lleno de acontecimientos. Por ejemplo, en ese año el emperador Augusto, que era el emperador, versículo 1, era el emperador en ese momento, mandó a enviar o envió a un grupo de hurones para que pudiesen frenar una plaga de conejos que había en las Islas Baleares. Pero mientras él estaba enviando esos hurones para controlar la plaga de conejos, inmediatamente le llegó una noticia terrible. La noticia que le llegó fue la siguiente. Se había levantado una provincia que estaba a cargo de Roma, que era la provincia de Armenia. Armenia había sido conquistada por los romanos, pero Armenia era una provincia que hacía frontera con el imperio de los partos. Los partos eran el único imperio que los romanos no pudieron conquistar. Eran como, para que tengan una idea, aquellos que nacieron en los 60, era como la Unión Soviética y Estados Unidos. Ese conflicto de la Guerra Fría, bueno, parecido en aquella época el conflicto entre estos 2 grandes imperios, que no se pudieron conquistar el uno al otro, pero que tenían territorios intermedios que podrían ser amenazados por los intereses de uno u otro. Armenia era uno. Y Armenia, como los romanos tenían intereses allí, ¿me entienden? Cuando se rebelaron los armenios podrían haberse unido a los partos. Y como los romanos no podrían soportar que los armenios se uniesen a los partos, tenían que hacer algo. Por lo tanto, había que enviar un ejército para poder frenar la revuelta de los armenios. Pero ¿cómo mantenemos al ejército? Tenemos que mantenerlo a base de impuestos. Pero ¿a quiénes le vamos a cobrar los impuestos? No a los romanos, porque los romanos se encuentran muy distanciados geográficamente de Armenia. Hay que cobrarle los impuestos, pero no a los armenios, porque los armenios se están rebelando, sino a los vecinos. Y el vecino más cercano era Israel. Por esas razones que se armó este censo.
Este censo se arma para poder lograr buscar los recursos necesarios para mantener económicamente a la soldadesca que va a estar enfrentándose a los partos, para evitar que los armenios se unan a ellos. Van entendiendo un poco del contexto histórico, ¿verdad? O sea, no fue que el emperador Augusto se levantó ese día con 2 pies izquierdos diciendo no, hay que cobrar impuestos inmediatamente. Hay una razón, pero la razón es interesante, porque si ese censo no se hubiese armado, entonces no hubiese ocurrido el viaje que llevó a la pareja de Nazaret a Belén. Si no hubiese ocurrido eso, obviamente, entonces la profecía no hubiese sido certera, porque se decía que el Mesías nacería en Belén. Además de eso, hay otra cosa curiosa, es que en ese mismo año, 6 a.C., hubo un fenómeno astronómico, una conjunción por primera vez de 2 planetas que no se encontraban en la misma órbita, Júpiter y Saturno. Y que Júpiter y Saturno se lograron conjugar de tal manera en los cielos que generaron una luz tan brillante que se vio por muchos espacios geográficos. Esa conjunción astronómica es la que llamamos la estrella de Belén. Y justamente ocurrió en el año 6 a.C. La otra cosa curiosa es que en ese mismo año Herodes había tratado con dureza a un grupo de fariseos que comenzaron a proclamar que el Mesías ya venía. Entonces, toda la tensión del año 6 es esta. El emperador manda hacer un censo porque se le van a rebelar los armenios. Un censo que tiene que ser cobrado por Cirenio, quien es el gobernador en aquella ocasión. Y al mismo tiempo, en los cielos hay una conjunción astronómica y unos fariseos están proclamando que el Mesías viene, o el Cristo venía. Y en esa situación se nos presenta un acontecimiento. Vamos a ver el versículo 1 otra vez. Se promulgó un censo por parte de Augusto. Se promulgó un censo por parte de Augusto. Ya sabemos por qué razón Augusto César mandó hacer este censo. Ahora la pregunta es, ¿qué generaba ese censo en la gente? ¿Cuáles problemas e implicaciones tendría? Porque generalmente las implicaciones administrativas de un censo en pueblos sometidos por un imperio solo indicaba una cosa: más impuestos. De ahí el malestar popular que esos censos generaban. Y en el caso del segundo censo de Cirenio, porque ese fue el primero, como dice el verso 2, ese fue el primero. Pero en el segundo censo, los judíos no soportaron más y se rebelaron. De hecho, la famosa revuelta de Judas el Galileo ocurrió justamente 10 años después de este censo, porque los judíos no querían más impuestos. Jesús nació en los días del primer censo, cuando ese resentimiento ya estaba madurándose. Así que tenemos un marco temporal y tenemos un acontecimiento. Y ese acontecimiento va a ser el trasfondo para un viaje. Y aquí viene entonces lo que dice el versículo 3. ¿Cómo dice el verso 3? E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Todos empezaron a moverse a su ciudad natal. Todos. Sí. No se preocupen que mi voz se escucha, ¿verdad? Todos empezaron a moverse a su ciudad natal. Todos. Y José subió de Galilea a Belén. Esa distancia de Galilea a Belén se calcula en 90 millas. Un viaje que hoy nosotros haríamos en 2 horas en un vehículo y 2 días si nos vamos caminando. Pero en el caso de José y María, considerando que María estaba embarazada,
Imagínense que esto tomaría más de 3 días, caminando con un burrito. Y tendrían que tomar una distancia que fuese la menos complicada. En este caso, tendrían que tomar la distancia que iba. No te pases. En este caso, tendrían que tomar la distancia que iba de Samaria o que cruzaba por Samaria, porque si tomaban la otra, tendrían que buscar laderas empinadas, cuestas peligrosas. Había un camino lleno de atracadores y asaltantes. El famoso camino que iba de Jerusalén a Jericó, donde atraparon al hombre de la parábola, ¿se acuerdan? Bueno, para evitar ese camino había que irse por el otro, donde estaban los odiados samaritanos, que no le iban a dar ni siquiera un trago de agua a esa pobre mujer embarazada. Así que cruzaron por allí y cruzaron cuestas empinadas, pasaron ríos, vadearon fuentes de aguas, tuvieron en un momento falta de provisión. Estaban con peligro de asaltantes, pero cuando arriban, después de un viaje tan largo y cansado, no encontraron lugar en las posadas. Porque así lo dice el texto, que cuando llegaron para el lugar de Belén, no encontraron nada allí, porque no había lugar para ellos, dice el verso 7, en el mesón. Así que arribaron, no encontraron lugar en las posadas debido al exceso de turistas, pero alguien les permite quedarse en las partes inferiores de alguna casa donde se guardaban los animales. Ahí, en las partes más abajo de la casa. Para que entiendan, los establos se encontraban en los mismos hogares, pero en lo que hoy llamaríamos un basement, ¿verdad? Entonces allí se encontraban los establos, allí se guardaban los animales, y a la pobre pareja le entregaron ese lugar. Y aquí, señores, ocurre el acto sublime de la historia, porque el versículo 7 dice que en ese lugar, maloliente, lleno de animales, de estiércol, con el olor de un buey, el mugido de un asno, allí en ese lugar nació el Rey de los Reyes. Y dio a luz en pesebre de paja y envuelto en pañales. Como dice un viejo himno, el mugido de un buey allí, el rebuzno de un asno allá, la primera canción que mi Jesús oyó. Sublime historia, que el Rey de los Reyes haya nacido en el más empobrecido de los lugares. Que el Señor de los Señores haya nacido en el lugar más paupérrimo de todos. ¿Qué implicación más gloriosa para el corazón? Que tu Salvador, el Rey Creador, el Hacedor de los mundos, el que tiene al universo en su mano, el que se hace llamar a sí mismo dueño del oro y de la plata, nació en un establo. Y si tu Dios se hizo uno con tu pobreza, si tu Dios aprendió tu miseria, si tu Dios se hizo uno con tu pobre situación y con tu pobre condición, eso tiene un significado amplísimo para todos nosotros, que tanto buscamos las comodidades de este mundo, que tanto anhelamos por tener una mejor vida, una mejor dispensa, una mejor situación, que buscamos lo mejor para nuestros hijos, y todo eso está bien. Pero, oh hermano, oh amada alma, tu Dios nació en un establo. ¿No debería eso ayudarnos a aligerar las presiones de nuestro corazón por querer tener la aprobación social de este mundo?
¿no debería también darnos una dosis de humildad para mirar con buenos ojos a aquellos que no tienen nada? ¿No debería enardecer nuestros corazones para mirar a los demás como iguales a nosotros? Porque nuestro Dios nació en un estado. Y no solamente vemos aquí cómo Dios se identifica con la pobreza de la humanidad, con la miseria del hombre, sino que aparte de ello, decide involucrar a parias sociales para que participen de esta gloriosa historia. Por eso, en el versículo 8, Lucas nos va a presentar el segundo evento, la anunciación a un grupo de marginados que serían los menos indicados para recibir un mensaje tan glorioso como este. Dice el versículo 8, verso 8. Había pastores en la misma región. Los pastores, señores, eran uno de los escalafones menos importantes de la sociedad judía. Y más porque estos hombres, generalmente debido a la rutina de su trabajo, vivían impuros ceremonialmente. No podían acercarse al templo porque estaban en un estado de impureza. Y por esa razón eran unos marginados sociales. Eran el material sobrante de la sociedad. Y aunque estos pastores de Belén eran los que cuidaban las ovejas que se iban a sacrificar en el templo, a ellos que cuidaban las ovejas del templo, no se les permitía ingresar en el templo. Y a esos marginados, desubicados, parias, intocables, aquellos que estaban siendo mirados con esnovismo por los demás hombres, mirándoles por encima del hombro, aquellos a quienes se les impedía entrar en el templo, a adorar al Dios verdadero, a esos que no tenían entrada en las puertas del templo, a esos se les apareció el ángel. Y por eso dice el siguiente versículo que se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. A estos hombres desnudos por causa de su miseria, rechazados por los demás, incluso rechazados por los altos jerarcas del templo, a estos los rodeó de resplandor, como lo hiciera con el profeta en su momento. Y recibieron un mensaje. El ángel les dio una buena nueva. Le dijo una de las palabras más curiosas que se repiten en las Escrituras, y se la dijo en el versículo 10. Pero el ángel dijo: no temáis. Palabras gloriosas. Se dice que en las Escrituras la palabra o la expresión no temas aparece 365 veces. No me he dado la tarea de contarlo. Pero si es cierta esa inferencia o esa información, entonces tendríamos un no temas por cada día del año. Independientemente de que sea así o no, tendré yo que ponerme a investigarlo. Pero sin duda alguna, si es cierto, qué interesante que esta expresión se nos repita tantas veces. Porque cuántas veces, incluso ante la gloriosa presencia del Señor, lo que nos inunda es el miedo, el terror, el pavor. No temáis, no temáis. ¿Y por qué no debemos temer? Porque os doy nuevas de gran gozo. Y en este momento, el ángel utiliza una expresión que se ha vuelto cara a nuestro corazón. La palabra buena nueva. Evangelio. El ángel les ha presentado el evangelio. Les ha hecho una síntesis del evangelio. Y la síntesis del evangelio es que os ha nacido hoy, verso 11, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Aleluya. Esta es una nueva de gran gozo. No hay gozo más grande que ese, porque es una nueva para todos. Dice que será para todo el pueblo. Y ese mensaje de gran gozo se resume en estas 4 palabras:
ha nacido el Salvador. Esta, señores, es la verdadera esencia de la Navidad. Y no solamente les da la noticia, no solamente les da el evangelio, no solo les da el mensaje, sino que les da una señal. Como si necesitases confirmación de lo que te voy a decir, y esto os servirá de señal. Siguiente verso, verso 12. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Porque esto es increíble, ya que está haciendo una referencia a aquella vieja profecía del oráculo que había recibido Isaías en el capítulo 7, verso 14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Sí, el niño de la profecía ha nacido, pero miren dónde nació: en un pesebre. Esa señal indica no solo que se ha identificado con los hombres al hacerse humano, sino que también se identifica con los marginados, como estos pastores. Así, el don del Hijo es dado a todos, desde el más humilde de los hombres hasta el más poderoso de los reyes. Y mientras a los Herodes, a los César Augusto, a los sirenios y a los grandes prelados de la época no se les anunció esto, nunca supieron que esto había ocurrido, el gran mensaje de que el Dios hecho hombre había irrumpido en el mundo, lo escucharon los oídos de los marginados. Y es aquí cuando surge la canción de los ángeles. Y en el verso 14, el cielo se ilumina con las gloriosas huestes celestiales. Y todas estas huestes, iluminando las colinas del viejo pueblo, comienzan a cantar: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa canción hermosa y gloriosa, en la que Dios es enaltecido y el hombre es colocado en su correcta perspectiva. Gloria in excelsis Deo. Y de hecho, esa canción tiene tanta riqueza para nosotros. Lo primero que yo podría destacar es que en la primera Navidad, cuando se introdujo el Hijo al mundo, los ángeles cantaron a tropel. Cantaron en multitud, inundando con su gozo las viejas colinas de Judea. Ese regocijo es un regocijo vital, natural, espontáneo, y nace porque ha sido anunciada la buena nueva de salvación. Señores, este gran mensaje, el mensaje de que ha nacido un Salvador, ha provocado en las célicas criaturas un gozo triunfante. Y así como ellos se gozaron y se alegraron cuando anunciaron la primera Navidad, harán lo mismo cada vez que Cristo nace en el corazón arrepentido, tal y como señaló el mismo Jesús. Cuando un pecador se arrepiente, los ángeles vuelven a cantar: gloria in excelsis Deo. Gloria a Dios. Ahora, fijémonos en la estructura de la canción, si la pueden colocar, la estructura. Porque en el canto se observan dos implicaciones. Hay primero una implicación vertical y hay otra horizontal. Hay una cruz en la canción. Hay una cruz. Vertical, gloria a Dios. Horizontal, en la tierra paz. Vertical, gloria a Dios en las alturas. Señores, la Navidad es un acontecimiento en el cual es glorificada la iniciativa de Dios en proveer salvación al mundo caído. De ahí que se inicie glorificando al Dios que desde las alturas, como decía Lutero, se inclina a mirar hacia abajo. Gloria a Dios en las alturas. Y luego viene el mensaje horizontal: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
La Navidad, amados, incluye un mensaje doble. Primero, un mensaje de paz. En la tierra paz. Porque fuimos reconciliados con el Dios de que nos habíamos enemistado. Oh, hermanos, éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Nuestro pecado no solo nos había separado de Él, no solo hizo eso, sino que también nos enemistó con Dios. Estábamos por naturaleza condenados a la ira de Dios. Por naturaleza éramos hijos de su ira. No había esperanza para nosotros. Tanteábamos en la oscuridad, pidiendo por lo menos que encontráramos reposo para nuestra alma, pero reposo no encontrábamos, descanso no había, vivíamos turbados durante toda nuestra existencia y huíamos sin que nadie nos persiguiera. Esa era nuestra condición, enemistados con el Dios verdadero. Usted se puede imaginar eso, porque le estoy diciendo a ustedes, amados hermanos, muchas veces nos acostumbramos tanto al Evangelio que nos olvidamos de la terrible situación en la que nos encontrábamos. Muchas veces olvidamos realmente cuál era nuestra terrible condición. Y terrible es decirlo, que muchos hijos de cristianos que están acá también han estado acostumbrados a la fe y al Evangelio, y han estado acostumbrados a la fe de sus padres, que no han entendido hasta qué punto realmente estaba su condición ante Dios. Erais enemigos de Dios. Dios era vuestro peor enemigo. No había un peor enemigo más que el Dios que creó todas las cosas, y un enemigo terrible porque no lo puedes eludir, un enemigo terrible del cual no puedes escapar y a quien no podrás sobornar. Ese era tu enemigo. Pero Dios no solo fue tu enemigo, sino que también te amó de tal manera. Te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando nos entregó a su Hijo, en su Hijo encontramos paz. Paz para con Dios. Esa distancia que nos separaba ha sido unida por causa de Cristo, aquel que nació en tu corazón y que hizo a los ángeles cantar gloria a Dios en las alturas, porque fue por la iniciativa suya, no por la nuestra. Y eso es la Navidad, un mensaje de paz, pero no solo un mensaje de paz, sino un mensaje de buena voluntad. Dice buena voluntad para con los hombres. ¿Saben lo que quiere decir buena voluntad, verdad? Quiere decir gracia. Es un mensaje de gracia inmerecida para con los hombres. De hecho, esa traducción, que es la que leímos ahí, corrige la versión católica que los romanos utilizan cuando, recitando ese texto, ellos dicen que esta salvación se le da a los hombres de buena voluntad y pasa a los hombres de buena voluntad, como si la iniciativa descansase en las posibilidades inherentes del individuo, como si fuera por mi voluntad y porque yo soy una persona de buena voluntad, porque yo soy un tipo heavy. Por esa razón, como si todo dependiese de mí. Pero no, el texto original no dice eso. El canto exalta la buena voluntad divina, no la voluntad humana. Y eso lo están reconociendo, gracias a Dios, hoy en día muchos exegetas católicos, que al traducir para una versión católica de la Biblia, que es la Biblia latinoamericana, lo tradujeron así: gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Y terminaron de cantar los ángeles. Acabado el cántico angelical, ocurrió algo en el versículo 15. Los pastores comenzaron a hablar unos a otros y dijeron: hay que pasar a Belén. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido,
y que el Señor nos ha manifestado. Corrieron apresurados a Belén. Sí, estos hombres que no podían entrar al templo, corrieron apresurados para ver al Dios verdadero, que no se encontraba en el templo enorme que Herodes había construido, majestuoso y magnificente, y del cual no quedaría piedra sobre piedra. No, el Dios verdadero se encontraba en un establo. Y allí corrieron estos hombres y encontraron al niño. Y al verlo, al niño, lo hallaron tal y como el ángel lo había indicado. Y lo adoraron. Y cayeron de bruces y adoraron a este niño que había sido el regalo más grande dado a ellos. Dicen que todos algún día recibiremos un regalo. Pero hay personas que solo tienen la esperanza de recibir uno. Y sin embargo, en ese niño está el regalo de todos. Gloria a Dios. Y por eso, después de haber adorado a Jesús, ¿qué ocurrió en el corazón de ellos? ¿Saben lo que ocurrió? El corazón, al entender este gran regalo, se les llenó de un deseo de comunicárselo a los demás. Se llenaron de un deseo evangelístico. Y por eso dice el verso 17, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y en el 18 dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Ellos no se quedaron callados. Dieron a conocer el gran mensaje. Todos los que se hallaban en la parte superior del edificio y en las plantas más elevadas comenzaron a escuchar asombrados el relato. Y así, señores, unos marginados sociales se convirtieron en los primeros evangelistas de la historia. Gloria a Dios. Y de eso trata la Navidad. No solamente nos habla del gran regalo que recibimos, de que fuimos enemigos de Dios y por este gran regalo de su Hijo ahora somos sus amigos, somos sus hijos. No solo eso, no solo se nos ha dado paz y gracia inmerecida, sino que también se nos ha dado la misión de anunciarles este regalo a todos los hombres. Porque los ángeles cantaron, pero los hombres proclamaron. Y yo creo que esa es una interesante aplicación que nosotros podemos extraer de esta canción. Pero en este punto, yo creo que hay 3 ideas claras con las que podríamos concluir nuestra presentación. La primera idea que observo en esta canción es que el Salvador se identificó con la miseria humana. Cuando nació, el Señor se rebajó a la condición de una criatura mortal. Imagínense eso. El Creador se hizo hombre. Ya de por sí eso es humillante. Aunque se hubiese encarnado como un rey poderoso, aunque hubiese nacido en el vientre de la hija de un gran potentado, ya de por sí hacerse hombre era humillante. Pero es que no solo hizo eso, sino que aparte de hacerse uno de nosotros, aparte de plantar su tabernáculo en medio de nosotros, no solo quiso hacer eso, sino que se rebajó más y nació en un humilde pesebre. Y se dio a conocer primero a los marginados sociales como a los pastores, antes que a los reyes como Herodes, Cirenio o Augusto César. Tampoco se le mostró a los sabios de Israel, sabios como Gilel, el gran influyente padre de los fariseos, que estaba vivo en esa época y nunca supo que el Mesías vino. Pero se le mostró con aquella estrella a unos paganos. ¿Notan el patrón de nuestro Dios? Que aquellos que se creen sabios no se les muestra, les pasa delante y no se dan cuenta. Pero aquellos que no lo buscaban, a esos llama. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el Salvador se hizo hombre? Jürgen Moltmann
nos da la respuesta en un libro muy bueno que se llama El hombre. Dios se hizo hombre para quitarle al hombre su complejo de Dios. Al venir a este mundo, el Señor nos coloca en la posición correcta y en la perspectiva adecuada. Nos libra de la ceguera de nuestra propia suficiencia. Lo segundo que veo es que los ángeles se regocijaron en la primera Navidad. Ellos cantaron de gozo porque había nacido el Salvador. Asimismo, ellos entonarán el Gloria in excelsis Deo cuando un pecador se arrepiente, ya que cuando eso sucede, el milagro de Belén ocurre otra vez, porque como dice Juan Antonio Monroy, su vocación es nacer. Y finalmente, la Navidad posee un doble mensaje. Es un mensaje vertical y horizontal. Un mensaje de cruz. Dios verticalmente es glorificado por su buena voluntad, y los hombres horizontalmente son reconciliados con Él por esa misma gracia. Nadie mejor que Charles Wesley, cuando en 1793 escribió un himno que resume mejor todo lo que he dicho. Uno de los villancicos más hermosos que se cantan en muchas iglesias. Se oye un son en alta esfera. En los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra. Canta la celeste voz. Con los cielos alabemos. Al eterno Rey cantemos. A Jesús, que es nuestro bien. Por el coro de Belén canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. Oremos. Amante Dios, gracias por la oportunidad que nos diste de poder estar aquí en tu casa hablando estas interesantes palabras. Que el corazón de nuestros hermanos sean llenos de esta verdad gloriosa y eterna, inmensa, que nos diste. Nos diste un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cómo no regocijarnos por esa gran verdad, por ese gran milagro que nos diste de entregar a tu Hijo por amor a nosotros? De haberlo hecho de acuerdo a tu santa y sagrada voluntad, pero hacerlo por amor, porque tú eres Dios eterno. Gracias, Dios mío. Gracias por haberte hecho uno de nosotros. Gracias por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Permite en el nombre de Jesús que en base a esta verdad nosotros podamos aplicarlas en nuestro corazón siempre, y que entendamos que no hay cosa más preciosa que tú. Oh Dios, ayúdanos a recordarlo siempre por los méritos de Jesús, y que en el pesebre de nuestro corazón, donde tú naciste, amado Dios, nosotros podamos ver cómo creces en nuestra vida, haciéndonos parecernos más a ti. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén.